Durante más de 4 décadas, el pastor Franklin Graham se presentó ante millones de personas como una de las voces más reconocibles del cristianismo estadounidense. Llevaba no solo el mensaje de fe, sino también el enorme legado de su padre, Billy Graham, heredando un nombre, un ministerio y un nivel de confianza pública que había tardado generaciones en construir. Para innumerables creyentes, él parecía inquebrantable, confiado y seguro de su llamado. Sin embargo, a la edad de 73 años, algo dentro de él finalmente cambió, y el hombre que había pasado años predicando la convicción desde los escenarios más importantes del mundo, comenzó a hablar con una vulnerabilidad que pocos esperaban escuchar. Detrás de los sermones y apariciones públicas, había historias que había mantenido enterradas durante décadas. Hubo recuerdos de sus primeros años que continuaron resonando mucho, después de que las multitudes se hubieran ido a casa, decisiones difíciles que involucraban influencia, dinero y responsabilidad que silenciosamente pesaban sobre su conciencia y luchas privadas que nunca encontraron su lugar en sus mensajes. Durante años esos capítulos permanecieron ocultos bajo la imagen que la gente se había construido de él. Ahora, cuando finalmente habla más abiertamente, muchos creen que están viendo un lado de Franklin Graham que había permanecido oculto durante casi toda su vida pública. Franklin Graham, que llegó al mundo el 14 de julio de 1952 en Asheville, Carolina del Norte, nacido como William Franklin Graham III, el cuarto de los 5 hijos de Billy y Ruth Graham. Desde el momento en que respiró por primera vez, su futuro estuvo entrelazado con el de una de las familias religiosas más influyentes del siglo XX. La casa de su infancia cerca de Montreat descansaba pacíficamente entre las montañas Apalaches, rodeada de un paisaje impresionante que parecía no haber sido afectado por las presiones de la fama. Sin embargo, más allá de esas tranquilas colinas, el nombre de Graham tuvo una influencia extraordinaria que llegó a iglesias, gobiernos y millones de creyentes en todo el mundo. Aunque el paisaje que lo rodeaba parecía tranquilo y normal, las expectativas que rodeaban su vida eran todo menos pacíficas. Cuando Franklin tuvo edad suficiente para comprender el mundo que lo rodeaba, Billy Graham ya se había convertido en una figura internacional cuyas cruzadas transmisiones de radio, apariciones en televisión y publicaciones habían llegado a audiencias en más de 185 países. Millones de personas conocían el nombre de su padre antes de conocer el de Franklin. Como resultado, rara vez experimentó la libertad de ser juzgado simplemente como un niño más que crecía en una pequeña comunidad de montaña. Cada boleta de calificaciones, cada error, cada amistad y casi cada decisión parecían invitar a la misma pregunta silenciosa por parte de quienes lo rodeaban. ¿Qué significaría esto para el hijo de Billy Graham? Esa comparación constante lo siguió durante la niñez y la edad adulta, creando una carga que más tarde admitió que le molestaba profundamente. En lugar de inspirarlo, la enorme reputación asociada a su apellido a menudo lo hacía sentir atrapado dentro de una identidad que nunca había elegido. Incluso el hogar rara vez era el refugio privado que mucha gente imaginaba que sería. La residencia de Graham a menudo parecía una encrucijada para líderes cristianos misioneros, funcionarios públicos y trabajadores ministeriales que viajaban desde todos los rincones del mundo. Los visitantes llegaban con tanta frecuencia que la casa parecía tanto la sede de un movimiento global como un lugar donde los niños simplemente crecían. Una semana Billy Graham podría aparecer en la portada de la revista Time y poco después regresaría a las montañas dando la bienvenida a invitados distinguidos en una sala que cambiaba constantemente entre el espacio familiar y la sede del ministerio. Desde temprana edad, Franklin observó ese extraordinario mundo desde tan solo unos metros de distancia. Observó a los asistentes organizar horarios imposibles, fue testigo de cómo los reporteros competían por entrevistas y vio al personal de confianza trabajando incansablemente para proteger a su padre después de semanas agotadoras de predicación internacional. Antes de comprender o abrazar completamente el mensaje que proclamó Billy Graham,
ya había aprendido cómo funciona realmente un ministerio internacional detrás de escena. La mecánica del liderazgo le resultó familiar mucho antes que la fe personal. Su educación se extendió mucho más allá de las paredes de un aula. Cuando era niño, a menudo viajaba junto a su padre a cruzadas evangelísticas, observando cómo se desarrollaban los acontecimientos desde perspectivas que la audiencia nunca podía ver. Se dio cuenta de la sincronización precisa del coro, la cuidadosa colocación de las cámaras de televisión, el ritmo de cada transición y la forma deliberada en que Billy Graham suavizó su voz antes de invitar a la gente a caminar hacia adelante en respuesta. Mientras miles de personas se concentraban en el sermón en sí, Franklin estudiaba en silencio toda la estructura que lo sustentaba. A finales de la década de 1960, Billy Graham ya había predicado en persona a más de 80 millones de personas en todo el mundo, y Franklin había sido testigo suficiente para comprender que la evangelización en estadios nunca se trataba simplemente de un hombre hablando por un micrófono. Fue una operación enorme cuidadosamente coordinada, en la que participaron cientos de voluntarios consejeros, músicos organizadores y equipos de seguimiento que trabajaron juntos con notable precisión. Mientras la multitud avanzaba hacia el escenario, los consejeros ya estaban preparados para recibirlos. Se recolectarían miles de tarjetas de decisión, las cartas inundarían las oficinas ministeriales y los esfuerzos de seguimiento continuarían mucho después de que las luces del estadio se hubieran apagado. Cuando era adolescente, Franklin entendía la maquinaria del ministerio a gran escala casi tan bien como muchos adultos que trabajaban en él. Sabía cómo se conectaban cada pieza y con qué cuidado se había planeado cada detalle. Sin embargo, poseer ese conocimiento no lo acercó más a abrazar la fe que su padre proclamaba. En todo caso, la presión implacable que lo rodeaba lo empujó en la dirección opuesta, haciendo que la rebelión se sintiera menos como un acto de desafío y más como un intento de descubrir una identidad que solo le pertenecía a él. Para el mundo exterior, la familia Graham parecía casi imposiblemente pacífica, un lugar donde la fe florecía naturalmente bajo la guía de uno de los líderes más respetados del cristianismo. Más tarde, Franklin describió esos años de manera muy diferente. En lugar de recordar su infancia principalmente como un santuario de consuelo espiritual, a menudo recordaba la presión abrumadora que acompañó al crecer bajo expectativas constantes. La gente suponía que automáticamente sería disciplinado profundamente, religioso, respetuoso y educado simplemente por la familia en la que había nacido. En lugar de aceptar esas expectativas, las desafió siempre que pudo. Comenzó a fumar siendo aún muy joven, consciente de que decepcionaría a sus padres. En un intento memorable de desalentar el hábito, su madre lo obligó a fumar un paquete entero de cigarrillos de una sola vez, con la esperanza de que la experiencia le hiciera no volver a querer otro. Se enfermó violentamente una y otra vez, pero la obstinada determinación resultó más fuerte que el malestar físico, y continuó fumando simplemente porque negarse a dejar de fumar parecía su propia declaración de independencia. Esa tenaz resistencia se convirtió en una de las características definitorias de su juventud. Las reglas a menudo parecían menos una guía y más una invitación a poner a prueba sus límites. Cuanto más pesadas se volvían las expectativas, más fuerte se hacía su deseo de luchar contra ellas. En lugar de atraerlo hacia el llamado que todos suponían que le esperaba, el inmenso peso del nombre, Graham se convirtió en algo con lo que luchó instintivamente, creyendo que cada acto de rebelión le permitía reclamar una pequeña parte de sí mismo. En el centro de esa casa estaba Ruth Bell Graham, cuya influencia sobre Franklin resultó tan poderosa como el ministerio público de Billy Graham. Mientras Billy pasaba gran parte del año viajando a través de continentes, Ruth permanecía en casa asumiendo la responsabilidad diaria de mantener el orden, establecer la disciplina y dar forma a la atmósfera moral dentro de la familia. Más tarde, Franklin bromeó diciendo que si alguien quería seguir los pasos de su padre, primero tenía que revisar las huellas de las rodillas de su madre, un comentario humorístico que reveló una verdad más profunda sobre la fuerza de su carácter.
Ruth fue quien enfrentó su rebelión directamente día tras día, cara a cara. Poseía una notable combinación de ingenio, inteligencia aguda, disciplina inquebrantable y profunda convicción espiritual. Si creía que uno de los sermones de Billy Graham necesitaba una redacción más clara o una mayor precisión teológica, no dudaba en editarlo, y momentos después podía centrar toda su atención en corregir a uno de sus hijos con la misma confianza. Franklin solía reflexionar que ella parecía saber exactamente lo que él necesitaba en cada situación, ya fuera una disciplina severa, consecuencias significativas, un estímulo silencioso, o simplemente un abrazo cuando las palabras por sí solas ya no eran suficientes. Incluso durante las temporadas en que sus decisiones causaron mayor preocupación, Ruth nunca perdió la esperanza. Continuó orando por él durante años cuando otros se preguntaban si algún día encontraría dirección. Si bien muchos vieron a un joven rebelde alejándose cada vez más de los valores de su familia, ella se aferró firmemente a la creencia de que su historia aún estaba inconclusa. Su fe en su hijo perduró mucho antes de que Franklin poseyera la misma fe en sí mismo. Esos años difíciles se hicieron cada vez más visibles a medida que entraba en su adolescencia y principios de sus veintes. Dentro de muchos círculos eclesiásticos, Franklin Graham se hizo conocido menos como un futuro predicador que como el problemático hijo de Billy Graham, una etiqueta que parecía seguirlo donde quiera que fuera. En 1970 se matriculó en Le Tourneau College en Longview, Texas, pero la vida académica estructurada rápidamente se convirtió en otro campo de batalla. Los toques de queda, las reglas del campus y las expectativas institucionales solo intensificaron su determinación de resistirse a la autoridad. Violó repetidamente el toque de queda, se escapó del campus sin permiso, ignoró las regulaciones y después de solo un semestre fue expulsado. La noticia del despido se difundió rápidamente entre las comunidades religiosas, añadiendo otra capa de vergüenza a una familia que ya vivía bajo una intensa atención pública. Para un joven que luchaba bajo la enorme sombra de la reputación de su padre, el fracaso reforzó su creciente creencia de que simplemente no pertenecía al futuro que todos los demás imaginaban para él. Años más tarde, mirando hacia atrás, Franklin admitió que durante ese período de su vida, la promesa de libertad le atraía mucho más que los logros académicos. Una botella de whisky, la carretera y la emoción de viajar a donde quisiera le atraían mucho más que las aulas, los libros de texto o las trayectorias profesionales cuidadosamente planificadas. Los años que siguieron reflejaron esa inquietud. Vagó de un lugar a otro matriculándose en diferentes escuelas sin encontrar un propósito duradero, y nunca permaneció el tiempo suficiente para sentirse arraigado en ningún lugar. En ocasiones, se benefició de llevar el nombre de Graham, abriendo puertas que de otro modo habrían permanecido cerradas. En otros momentos ignoraba deliberadamente todo lo que ese nombre representaba, decidido a escapar de las expectativas que se le atribuyen. Finalmente, se matriculó en el Montreat Anderson College, cerca de la casa de sus padres en Carolina del Norte, no porque una repentina pasión por la educación lo hubiera transformado, sino porque permanecer cerca de casa le ofrecía un entorno más sencillo y más indulgente. Ya entonces quienes lo conocieron recordaban a un joven que parecía incapaz de conformarse, buscando constantemente sin entender del todo lo que buscaba. En 1991, después de pasar casi una década entrando y saliendo de la educación de nivel universitario, Franklin completó solo un título asociado de 2 años. Para el hijo del evangelista más famoso de Estados Unidos, el resultado pareció modesto, casi decepcionante, y para muchos observadores pareció una prueba más de que su vida carecía de una dirección clara. Cada decepción parecía reforzar la creciente percepción de que se estaba alejando cada vez más del futuro que todos esperaban que abrazara. Sin embargo, más allá de toda la rebelión exterior, la lucha más profunda dentro de Franklin nunca tuvo sus raíces en la incredulidad. Años más tarde explicaría que su mayor obstáculo no era el ateísmo o el escepticismo intelectual,
sino el orgullo mismo. Nunca había dudado realmente de la verdad de la Biblia porque había presenciado demasiado como para descartarla por completo. Había visto reunirse a enormes multitudes, escuchado el Evangelio predicado innumerables veces y aprendido el lenguaje del cristianismo casi desde su nacimiento. El mensaje nunca le resultó desconocido. La verdadera batalla era si alguna vez permitiría que ese mensaje transformara su propio corazón en lugar de seguir siendo simplemente la historia que había escuchado toda su vida. Podía citar las Escrituras, podía pronunciar las palabras adecuadas cuando era necesario. Aún así, no quería ceder el control de su propia vida. Bebía, maldecía e ignoraba las súplicas de sus padres. Eso lo dejó atrapado entre dos formas de vida. Una parte de él quería la libertad de rebelión. Otra parte sabía que pertenecía a algo mucho más grande que él mismo. Esa tensión daría forma más tarde a la historia que contó en su autobiografía Rebelde con causa. El punto de inflexión se produjo en 1974 durante un periodo de viaje por Europa y Oriente Medio. Por esa época, cerca de su cumpleaños número 22. Billy Graham lo sentó en Carolina del Norte y le advirtió que había una batalla por su alma y que no había término medio. Esas palabras se quedaron con él. Semanas después, Franklin estaba solo en una habitación de hotel. En Jerusalén. Había estado viviendo imprudentemente y todavía conservaba los hábitos de esa vida, incluida una botella de whisky. Planeó otra noche normal. Sin embargo, en lugar de salir, se quedó en la habitación y abrió el Evangelio de Juan. Cuando leyó el capítulo 3 y llegó a la conversación con Nicodemo, sobre nacer de nuevo, el mensaje dejó de sentirse distante. Se volvió personal. Comprendió de una manera que nunca antes había enfrentado que esto no era solo algo que su padre predicaba a otros. Era algo que él mismo necesitaba. En esa habitación solo se arrodilló y entregó su vida a Cristo. Después de años de resistir, finalmente dejó de correr. Aquella decisión no quedó como un momento emotivo aislado. Rápidamente comenzó a darle forma a la dirección de su vida. De regreso a Carolina del Norte, hizo público su cambio de dirección de una manera muy visible, cuando se casó con su amiga de la ciudad natal, Jane Austen Cunningham, en el jardín delantero de sus padres. Para muchas personas a su alrededor, parecía que el hijo rebelde finalmente había regresado a casa. Alrededor del mismo período, Bob Pierce, el intenso fundador de World Vision y Samaritan's Purse, vio que Franklin estaba buscando algo real a lo que entregarse. En 1975, Pierce lo invitó a un viaje de aproximadamente 6 semanas a través de algunos de los campos misioneros más difíciles de Asia. Ese viaje fue muy importante. Franklin vio campos de refugiados, colonias de lepra, pueblos marcados por la guerra y personas que vivían un sufrimiento inmenso. Observó a los niños buscar comida entre la basura. Conoció a pastores que habían pagado un precio por su fe. La distancia entre su vida anterior y el dolor del mundo se volvió imposible de ignorar. La decisión sobre la habitación del hotel en Jerusalén encontró ahora un propósito vivo. Para él, la fe comenzó a conectarse con la crisis, la necesidad, el alivio y la acción. Esa conexión permaneció con él. La experiencia lo convenció de que la predicación por sí sola no era suficiente. El mensaje tenía que llegar con ayuda que la gente pudiera tocar. La comida importaba, la medicina importaba, el refugio importaba. En los años siguientes, esa creencia moldearía la forma en que dirigió el ministerio. Cuando Bob Pierce murió de leucemia, el 6 de septiembre de 1978, Samaritan's Purse todavía era una organización pequeña y en apuros. Todavía no tenía la escala que la gente más tarde llegó a asociar con él. Franklin todavía era joven, apenas tenía 20 y tantos años, y sus primeros años de rebelión no habían sido olvidados. Había sido ordenado públicamente poco tiempo antes. Aún así, en 1979 se convirtió en presidente de Samaritan's Purse. Esa decisión colocó a un predicador joven y a un controvertido a cargo de una organización de ayuda internacional en un momento en que las crisis de refugiados y la inestabilidad global estaban aumentando.
Con el tiempo, ese pequeño ministerio cambió dramáticamente bajo su liderazgo. Samaritan's Purse pasó de ser una operación limitada a convertirse en una importante organización global que trabaja en más de 100 países, y algunos informes acercan su alcance a 170. A mediados de la década de 2010, sus ingresos anuales habían ascendido a cientos de millones de dólares. Equipos de respuesta rápida comenzaron a aparecer en lugares afectados por terremotos, tsunamis, brotes de enfermedades y guerras. La organización se hizo conocida por actuar rápidamente en momentos de desastre, ya sea en Haití, partes de Asia-África, Occidental y Oriente Medio. Los proyectos se multiplicaron, los equipos viajaron, los capellanes se desplegaron. El trabajo misionero y la ayuda de emergencia quedaron estrechamente vinculados. En unas pocas décadas, Samaritan's Purse pasó de ser un ministerio especializado a convertirse en una de las organizaciones cristianas de ayuda más visibles del mundo. Una de las partes más reconocibles de esa expansión se produjo a través de la Operación Christmas Child, lanzada a principios de los años 1990. La idea era lo suficientemente simple como para que cualquiera la entendiera. Una persona empacó una caja de zapatos con juguetes, artículos de higiene y materiales cristianos. Luego esa caja fue enviada a un niño necesitado. Sin embargo, la escala se volvió enorme. Solo en 2016, casi 11,5 millones de niños en 104 países recibieron cajas a través del proyecto. Las estimaciones del ministerio también afirmaron que más de 1,5 millones de esos niños tomaron decisiones por Cristo. Eso hizo que la campaña de la caja de zapatos fuera más que una caridad estacional. Se convirtió en un conducto global que unió la ayuda y la evangelización en un solo acto. Y esa combinación generó tanto elogios como críticas. Al mismo tiempo, el propio Franklin se convirtió en objeto de creciente atención y debate, especialmente en torno al dinero. Los documentos públicos mostraron que su compensación combinada de Samaritan's Purse y la asociación evangelística Billy Graham alcanzó niveles muy altos en algunos años. Algunos informes sitúan la cifra en alrededor de $880,000. Una investigación del Charlotte Observer calcula que en un solo año se alcanzaron los 1,2 millones de dólares. Los registros de 2013 enumeran 201,1 en salario y 34,500 en compensación adicional de la Asociación Evangelística Billy Graham, junto con 440,927 en salario y $335 en compensación adicional de Samaritan's Purse. Esas cifras lo colocaron muy por encima de muchos de los principales líderes de organizaciones benéficas en los Estados Unidos, y plantearon preguntas directas sobre si un hombre que predica el sacrificio debería recibir un pago a ese nivel. El asunto le persiguió y siguió siendo motivo de críticas dentro y fuera de los círculos cristianos. Su autoridad religiosa también se volvió más formal a medida que se expandía su obra pública. En 1982 fue ordenado sacerdote en Grace Community Church, en Tempe, Arizona. Ese momento tuvo un significado especial, porque se produjo después de mucha inestabilidad en su vida anterior. El joven que una vez había sido expulsado de la universidad, conocido por beber mucho y vivir imprudentemente, ahora estaba siendo reconocido públicamente como ministro. Para entonces ya estaba liderando Samaritan's Purse, por lo que la ordenación no lanzó su ministerio, sino que confirmó el camino en el que se encontraba ahora. Durante las décadas de 1980 y 1990, Franklin comenzó a construir su propio ministerio evangelístico de manera más clara. Sus eventos a menudo se llamaban festivales en lugar de cruzadas y comenzaban en lugares más pequeños que los estadios que la mayoría de la gente asociaba con Billy Graham. Aún así, la multitud y las respuestas demostraron que Franklin estaba encontrando su propia audiencia. Durante una cruzada australiana de 8 días en 1996, atrajo a 114,000 asistentes. Durante un período de 3 días, 1.500 de 25,000 personas
Respondieron a su llamado al altar una tasa de respuesta del 6,1% que supuestamente superó los resultados anteriores de Billy Graham en Australia. Los periodistas señalaron que más del 80% de los que se presentaron eran menores de 25 años. Eso fue importante porque demostró que Franklin no solo estaba a la sombra de su padre, sino que se estaba conectando con una generación más joven de una manera diferente. Un momento importante en ese cambio se produjo en 1995 en Toronto. Billy Graham, ya mayor y debilitado, se volvió demasiado frágil para continuar una cruzada y le pidió a Franklin que ocupara el púlpito en su lugar. Esa fue más que una decisión práctica. Se sintió como una transferencia visible de confianza frente a una gran audiencia. Franklin había resistido durante mucho tiempo a la idea de convertirse en el heredero de su padre. Sin embargo, en ese momento asumió el papel de una manera que el público podía ver claramente. Después de eso, los ministerios dentro de la organización de Billy Graham comenzaron a desviar cada vez más la atención de los medios, los viajes y la logística hacia los festivales de Franklin Graham. Estos ya no parecían esfuerzos secundarios. Empezaron a parecerse al futuro del ministerio después de la última cruzada oficial de Billy Graham en Nueva York en 2005. En el año 2000, Franklin se había convertido en director ejecutivo de la Asociación Evangelística Billy Graham, y en 2001 asumió formalmente el título de presidente y director ejecutivo mientras aún dirigía Samaritan Spurs. Con eso, dos importantes organizaciones cristianas, una centrada en la evangelización masiva y la otra en ayuda humanitaria, quedaron bajo el liderazgo de un heredero de Graham. Bajo su dirección, Samaritan Spurs continuó expandiéndose a nivel mundial, y Operation Christmas Child finalmente superó los 200 millones de cajas de zapatos llenas de regalos para 2023. Al mismo tiempo, la Asociación Evangelística Billy Graham impulsó la predicación de Franklin a través de la televisión, la radio y las plataformas digitales. Su voz se volvió más difícil de separar del propio nombre de Graham. Como predicador, Franklin Graham construyó su propia plataforma global. Ha predicado en los 50 estados americanos y en más de 50 países. En 2008, un festival de 4 noches en Taipei atrajo a 183.302 personas. Ese mismo año, las reuniones en Belfast atrajeron a 32.783 personas durante 3 días, y un evento en Charleston, Carolina del Sur, atrajo a 34.197 personas. Esos números confirmaron que todavía podía reunir grandes multitudes en los años posteriores al apogeo de Billy Graham. Sin embargo, el contenido de la predicación de Franklin a menudo parecía más agudo y confrontativo que el estilo posterior de su padre. Habló más claramente sobre el pecado, el arrepentimiento, el Islam, el matrimonio entre personas del mismo sexo y la política estadounidense. Los partidarios vieron audacia, los críticos vieron agresión. De cualquier manera, su voz pública se había vuelto inconfundible. Ese tono más agudo se mostró más claramente en la controversia. El 16 de noviembre de 2001, solo 2 meses después de los ataques del 11 de septiembre, Franklin Graham apareció en el Nightly News de NBC y calificó al Islam como una religión muy malvada y perversa. El 5 de septiembre de 2002, repitió afirmaciones similares sobre Hannity y Combs, argumentando que el Islam predicaba la violencia. Líderes musulmanes y grupos interreligiosos condenaron enérgicamente sus palabras, advirtiendo que este tipo de lenguaje podría profundizar el odio y hacer que un momento doloroso sea aún más peligroso. Continuó trazando una línea teológica dura en años posteriores. En diciembre de 2015, apoyó públicamente una acción contra la profesora de Wheaton College, Larizia Hawkins, después de que ella dijera que cristianos y musulmanes adoran al mismo Dios. Franklin respondió con fuerza diciendo que no. Su crítica no se limitó al Islam. También hizo comentarios burlándose de las creencias e imágenes hindúes, tratándolas como prueba de que otras religiones eran espiritualmente falsas. Regularmente, vinculaba estos puntos de vista con un mensaje más amplio de guerra cultural. En Estados Unidos convirtió los derechos LGBTQ
en un objetivo frecuente de sus declaraciones públicas. Condenó el matrimonio entre personas del mismo sexo, el aborto y los derechos de las personas transgénero como signos de rebelión nacional contra Dios. En 2019, durante el mes del orgullo, atacó la idea en las redes sociales y la comparó con celebrar graves errores morales. Los grupos de derechos civiles y las principales organizaciones de vigilancia señalaron estos comentarios como parte de un patrón más amplio de retórica dañina. Un claro ejemplo de su influencia se produjo en enero de 2015 durante la polémica en la Universidad de Duke. La escuela había aprobado un plan para transmitir el llamado musulmán a la oración durante unos 3 minutos cada viernes desde el campanario de la capilla a partir del 16 de enero. El 14 de enero Franklin Graham atacó la decisión en Facebook, calificándola de una bofetada a la fe cristiana e instando a los donantes a dejar de apoyar a Duke. En aproximadamente un día, la universidad cambió de rumbo citando amenazas de seguridad graves y creíbles, y en su lugar trasladó el llamado a la oración a un lugar más pequeño cerca de los escalones de la capilla. Franklin elogió públicamente la reversión y la calificó de decisión correcta. El episodio mostró con qué rapidez sus palabras podían moldear la presión pública en debates religiosos muy cargados. Durante años, Franklin Graham ha hablado como si Estados Unidos estuviera al borde del desastre. Durante la última década, ha utilizado su plataforma para advertir a los cristianos que el país está cayendo en un colapso moral y que solo un retorno a la autoridad bíblica puede hacer retroceder. En 2016, escribió que Estados Unidos se estaba acercando peligrosamente a un punto de inflexión moral. Dijo que la hostilidad hacia el cristianismo se había extendido a través del gobierno, los medios de comunicación, los tribunales y la educación, y describió el momento como una temporada abierta para los cristianos. Vinculó esa advertencia con el fallo de la Corte Suprema sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo de 2015, y con lo que él creía que era un creciente control gubernamental sobre la caridad, la atención médica y la cultura pública. Desde allí lanzó la gira Decision America, viajando a las 50 capitales de los estados e instando a los cristianos a volver a la política, porque en su opinión, la nación solo podía ser sanada por Dios. Ese mensaje pronto se hizo aún más claro. Graham comenzó a hablar de las elecciones en términos espirituales, convirtiendo las campañas y las votaciones en parte de una batalla más amplia entre el bien y el mal. En sus sermones, artículos de revistas y eventos públicos, argumentó que la crisis de Estados Unidos se debía al fracaso de la Iglesia. Dijo que los creyentes habían permitido que el Estado se hiciera cargo del trabajo de alimentar a la gente, vestirla y cuidarla, e instó a los cristianos a arrepentirse y reclamar la nación. Con el tiempo, este lenguaje dio al conflicto político un significado mucho más intenso. El aborto, los derechos LGBTQ y la dirección del país ya no se presentaban como luchas políticas ordinarias. Según cuenta Graham, se convirtieron en luchas de primera línea en una guerra por la verdad, la moralidad y la obediencia a Dios. En las elecciones de 2018 era imposible ignorar el papel político de Graham. Algunos comentaristas conservadores incluso le atribuyeron el mérito de haber ayudado a Donald Trump a llegar a los votantes evangélicos. Después de que Trump ingresó a la Casa Blanca, Graham a menudo lo defendió con fuerza sorprendente. Durante los escándalos y la reacción pública, sugirió que los críticos de Trump eran casi demoníacos en su odio. También argumentó que Dios a menudo ha utilizado a hombres imperfectos para llevar a cabo propósitos más amplios. Desde esa perspectiva, la presidencia de Trump fue tratada menos como una administración republicana estándar y más como una misión de rescate para el país. El propio círculo de Graham llevó ese mensaje más allá, advirtiendo a los lectores sobre la ley de igualdad, atacando a los que llamaban demócratas impíos y presentando a Trump como un defensor de la libertad religiosa. Incluso después de que Trump dejó el cargo, Graham siguió hablando de él como una rara barrera contra el secularismo y el socialismo,
fortaleciendo su imagen como campeón político de los evangélicos conservadores. Su lenguaje sobre la izquierda siguió la misma línea. En entrevistas y artículos de revistas, Graham advirtió sobre lo que llamó socialismo antidios, especialmente entre los estadounidenses más jóvenes. Se quejó de que muchas iglesias habían comenzado a apoyar la homosexualidad y dijo que las políticas progresistas estaban animando a la gente a alejarse de Dios y sus normas. En su formulación, el aborto, los derechos LGBTQ y los debates de género pertenecían todos a un movimiento más amplio que expulsaba al cristianismo de la vida pública. Esa forma de hablar unió tan estrechamente la teología y el partidismo que la oposición a la izquierda política empezó a parecer un deber espiritual. Luego vino una de las controversias públicas más extrañas de los últimos años. En abril de 2026, Trump publicó una imagen generada por IA que se parecía mucho a una imagen tradicional de Jesús, mostrándolo con una túnica blanca y una faja roja. La reacción llegó rápidamente y de ambos lados. Más tarde, Trump afirmó que pensaba que parecía un médico ayudando a alguien. Lo eliminó y luego compartió otra imagen que muestra a Jesús con una mano en su hombro, junto con una leyenda dirigida a la izquierda radical. El 15 y 16 de abril, Graham intervino para defenderlo. Dijo que no creía que Trump se presentara conscientemente como Jesucristo, y descartó el alboroto diciendo que había mucho que hacer sobre nada. Esa respuesta generó críticas incluso de algunos conservadores. Marjorie Taylor Greene, por ejemplo, dijo que era una de las peores cosas que había visto, y argumentó que Graham debería llevar a Trump a Cristo en lugar de disculparlo. Sus comentarios más controvertidos no se limitaron a la política estadounidense. En 2014 y 2015, Graham elogió la postura anti-LGBTQ de Vladimir Putin en Rusia. En un artículo en la revista Decision, dijo que los estándares de Rusia eran más altos que los de Estados Unidos, cuando se trataba de proteger a los niños de lo que llamó propaganda homosexual. Durante un viaje a Rusia en 2015, agradeció abiertamente a Putin por proteger a los jóvenes. Esos comentarios tuvieron un impacto fuerte porque llegaron en un momento en que grupos de derechos humanos estaban documentando palizas, secuestros y humillaciones públicas de personas LGBTQ en virtud de la ley rusa de propaganda gay de 2013. Los críticos vieron las palabras de Graham como un elogio abierto a la represión autoritaria, especialmente porque también condenaba a las iglesias estadounidenses por volverse demasiado tolerantes. Sus advertencias a menudo tienen un tono del fin de los tiempos. En mayo de 2023, hablando con National Religion Broadcasters en Orlando, Graham declaró que todos los demonios del infierno habían sido liberados en la cultura moderna y advirtió que se avecinaba una tormenta. Conectó ese mensaje con los temores sobre la persecución, el despertar y la creciente presión sobre los ministerios cristianos. La línea se difundió rápidamente porque reunía miedo, política y fe apocalíptica en una sola frase. Sin embargo, no era una dirección nueva para él. Llevaba años utilizando este tipo de lenguaje. En 2010, escribió que las guerras, el antisemitismo, la agitación financiera y el malestar político coincidían con la advertencia de la Biblia sobre la angustia de las naciones. Durante mucho tiempo ha hablado como si los titulares diarios fueran señales de que los últimos días se acercan. Eso le da a su predicación un sentimiento constante de emergencia. Parte de lo que llama la atención de la gente es el contraste con su padre. Billy Graham también habló sobre el fin de los tiempos, pero su tono público solía ser menos combativo y menos ligado a las disputas diarias de guerra cultural. El estilo de Franklin es más directo, más político y más dispuesto a conectar las escrituras con los puntos álgidos del momento. Regularmente combina el lenguaje bíblico con luchas sobre la cultura de la cancelación, el género, la sexualidad y las instituciones cristianas. Por eso sus sermones a menudo suenan menos como una enseñanza tranquila y más como una campana de alarma. Al mismo tiempo, los críticos de Graham han planteado preguntas que van más allá de sus palabras. En 2000 recibía salarios a tiempo completo
tanto de Samaritan's Purse como de la asociación evangelística Billy Graham, con una compensación total de aproximadamente $2 millones para ese año. Los grupos de vigilancia dijeron que esto le dio el papel de ejecutivo corporativo dentro de ministerios basados en donaciones y confianza religiosa. Como jefe de Samaritan's Purse y líder de BGEA, controlaba una enorme influencia sobre el dinero, el personal y los mensajes públicos. Eso llevó a muchos observadores a preguntarse cuánto poder debería tener un evangelista y si la línea entre el ministerio y los negocios se había vuelto demasiado delgada. Su historial en cuestiones LGBTQ ha generado críticas aún más feroces. Grupos de defensa y observadores lo han vinculado con organizaciones que clasifican como anti-LGBTQ, y su retórica ha enmarcado repetidamente al movimiento LGBTQ como una amenaza para los niños, las familias y la vida cristiana. En 2022, partes de su gira planeada por el Reino Unido enfrentaron cancelaciones en ciudades como Liverpool y Sheffield después de que los operadores del lugar señalaran sus comentarios anteriores sobre los derechos LGBTQ y el Islam. Dijeron que esas opiniones no se ajustaban a sus políticas de igualdad e inclusión. Graham respondió a esos ataques diciendo que su posición proviene de las Escrituras. Insiste en que Dios define el pecado y que hablar en contra del matrimonio entre personas del mismo sexo, la identidad transgénero y el aborto es parte de su deber como evangelista. Los partidarios dicen que esto debe entenderse como convicción, no como odio, y señalan el trabajo humanitario de su ministerio en lugares como Pakistán y Ucrania como prueba de que su propósito es pastoral. Aún así, sus opositores dicen que el efecto de su lenguaje es perjudicial. Observan la forma en que coloca la visibilidad LGBTQ junto a pecados como el adulterio o la idolatría, y dicen que esto fomenta el miedo, la vergüenza y la exclusión dentro de las comunidades eclesiales. Incluso dentro de los círculos evangélicos, algunos se han sentido incómodos con su estilo. Varios líderes que respetaron el legado de Billy Graham han descrito el tono de Franklin como crudo, insensible y paternalista, especialmente cuando habla de raza, vigilancia y sexualidad. En 2015, después de que instó a la policía a recuperar ciudades estadounidenses y sugirió que la violencia disminuiría si las minorías simplemente obedecieran a los agentes, sus compañeros evangélicos lo reprendieron públicamente. Para él, sus palabras profundizaron la división en un momento que requería cuidado y sabiduría. Los historiadores del ministerio de Billy Graham señalan a menudo que el viejo Graham intentó, especialmente después de la década de 1970, alejarse del crudo combate partidista. Franklin fue por el otro lado vinculando el nombre de Graham mucho más estrechamente con la política de extrema derecha y la confrontación cultural. Ahora, a sus 70 años, Franklin Graham no muestra señales de dar un paso atrás. En enero de 2026, convocó a un tiempo nacional de oración y arrepentimiento, exactamente a las 12 p.m. Un miércoles diciendo que la nación estaba en problemas y señalando la violencia, el odio, el crimen, el abuso de drogas y la desesperanza como signos de decadencia espiritual. Ha descrito a Estados Unidos como moralmente podrido y completamente enfermo de pecado. Weiwa, repetido durante años, que el juicio llegará si el país se niega a arrepentirse. Este no es un cambio repentino en la vejez. Ya en 2012 advirtió que unas elecciones podrían ser el último llamado de Estados Unidos antes del regreso de Cristo. Los fallos judiciales, los cambios políticos y los cambios culturales se han incluido en el mismo mensaje. La edad no lo ha suavizado. En todo caso, le ha hecho parecer más decidido. Ahora dice que no dará marcha atrás y planea seguir predicando estas duras verdades mientras tenga fuerzas. Esa determinación se vuelve más fácil de entender cuando se la coloca al lado de la historia de su propia vida. William Franklin Graham III nació el 14 de julio de 1952 y pasó gran parte de su juventud rebelándose contra el mundo construido por su famoso padre. Expulsado del La Tourneur College
después de mantener fuera a una compañera de clase después del toque de queda. Más tarde admitió que principalmente quería divertirse y que tenía poco interés en seguir el camino que tenía por delante. Luego vino un punto de inflexión en 1974, durante un viaje a Jerusalén, donde dijo haber experimentado una verdadera conversión. A partir de ahí su vida comenzó a avanzar de manera constante hacia el liderazgo. En 1979 dirigía Samaritan Spurs. En 2001 se convirtió en director ejecutivo y presidente de la Asociación Evangelística Billy Graham y subió formalmente al púlpito global de la familia. El hijo rebelde se convirtió en heredero no solo de un nombre famoso, sino de dos importantes ministerios de alcance mundial. Bajo su liderazgo, Samaritan Spurs se expandió mucho más allá de su forma inicial y se convirtió en una importante organización de respuesta a desastres que opera en más de 100 países. Ha enviado hospitales de emergencia a zonas de ébola en África Occidental, construyó hospitales de campaña durante el período de COVID en la ciudad de Nueva York e Italia, y respondió a zonas de guerra en Ucrania e Israel-Gaza. Ese trabajo humanitario es una de las partes más fuertes del legado público de Graham. Sin embargo, incluso en este caso las críticas les siguen de cerca. Los detractores dicen que la misma red también apoya proyectos que fortalecen las alianzas conservadoras globales y profundizan las políticas de guerra cultural. Por eso algunos consideran que la misma institución que brinda ayuda y asistencia médica ayuda a construir un mundo político más duro.